Como comentamos en el capítulo 1, es fundamental que tomemos una serie de precauciones para disfrutar de forma segura del eclipse, que, siendo un evento extraordinario, no es el fenómeno en sí mismo el que nos obliga a proteger nuestros ojos. Es el Sol el motivo por el cual debemos proteger nuestra visión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Fotografía de lo Invisible. Mi nombre es Rafa Ruiz. En este segundo vídeo de la serie, vamos a hablar de cómo observar correctamente el eclipse y así garantizar una experiencia segura. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción hablando del Sol y de nuestros ojos. De esta forma, vamos a tomar cierta perspectiva y así entender mejor las cosas. La visión es una de las formas con las que obtenemos información del mundo que nos rodea. El principal órgano de este sistema sensorial es el ojo. A través de ellos percibimos cómo es nuestro entorno por medio de la luz. Aunque su funcionamiento es bastante complejo, básicamente consiste en una pequeña lente, llamada cristalino, que focaliza y proyecta la luz del exterior sobre una superficie fotosensible, llamada retina, quien la transforma en señales nerviosas. Gracias a nuestros ojos podemos saber las formas, los colores, el movimiento y el brillo de los objetos. Son muy delicados y debemos tratarlos con sumo cuidado. Si nos centramos ahora en el Sol, para la mayoría de la gente suele ser un elemento externo que forma parte de nuestra vida cotidiana marcando el día y la noche, pero al que no le solemos prestar demasiada atención por norma general. Simplemente lo consideramos como un factor influyente en la meteorología. Como sabrás, el Sol es una de las miles de millones de estrellas que conforman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Aunque cada una tenga sus propias características, todas esas estrellas son gigantescas esferas de plasma donde se producen reacciones nucleares de fusión que liberan elevadísimas cantidades de energía. Esto hace que las podamos observar a cientos e incluso miles de años luz de distancia. Situándonos en la Tierra, la distancia a la que se encuentra la estrella más cercana no se mide en años luz. Son tan solo 8,3 minutos luz la distancia que nos separa del Sol, la estrella alrededor de la cual nuestro planeta orbita. Como reflexión, lo que pretendo es que tomemos conciencia de la inmensa cantidad de luz que percibimos del Sol y de la gran sensibilidad y delicadeza de nuestros ojos. Esto se traduce en que si miramos directamente al astro rey vamos a poner en riesgo nuestra visión. Estoy seguro de que casi todos, durante la infancia, habéis hecho la prueba o experimento de focalizar y concentrar los rayos de luz del sol en un punto utilizando una lupa. Si hacemos esto, por ejemplo, sobre un papel, podemos llegar a provocar su ignición. Pues algo a menor escala, pero parecido, sucedería dentro de nuestro ojo, causando una quemadura en la retina, una lesión permanente e irreversible. Este es el motivo por el cual necesitamos proteger nuestros ojos en cualquier observación en la que intervenga el sol, como es el caso del eclipse del 12 de agosto de 2026. También, para ser sinceros y rigurosos, y sin contradecir lo explicado anteriormente, quiero comentar que mirar el sol de forma fortuita durante una corta fracción de segundo no supone un riesgo. El peligro surge cuando voluntariamente, sin utilizar la protección adecuada, fijamos la mirada en el sol de forma directa, continua y prolongada. Una vez explicado esto, vamos a diferenciar las dos situaciones que se dan durante un eclipse total solar dentro de la senda de totalidad y cómo debemos observar cada una de ellas. La fase de la parcialidad podríamos decir que sucede mientras la Luna oculta alguna zona del disco solar, pero sin taparlo completamente. Se producen dos momentos de parcialidad. El primero transcurre desde el comienzo del eclipse, momento en que la Luna comienza a adentrarse en el disco solar, hasta justo antes del instante en el que nuestro satélite lo oculta completamente. El segundo transcurre desde que la Luna deja de ocultar por completo el disco solar hasta la finalización del eclipse. En estos momentos de parcialidad, en los que por definición alguna zona del disco solar es visible, por pequeña que sea, no debemos observar de forma directa el fenómeno sin utilizar protección. Durante esta fase, podemos observar el fenómeno de dos maneras diferentes, de forma directa con la protección adecuada o de forma indirecta. Mediante la observación directa, nuestros ojos estarán percibiendo, después de haber sido filtrada, la luz procedente directamente del Sol. El tipo de observación directa más común que se realiza para disfrutar de un eclipse solar es mediante unas gafas de eclipse. Estas gafas deberán estar homologadas y cumplir la normativa internacional ISO 12312-2. Este tipo de observación tiene la ventaja de ser cómoda, barata y fácil de utilizar. Como norma general, hay que fomentar que todo el mundo disponga de una de estas gafas el día del eclipse. Otra forma con la que podemos observar directamente este fenómeno es utilizando un filtro de soldador homologado del número 12, 13 o 14. Los del número 11 o inferior no deben ser utilizados, ya que dejan pasar demasiada luz.
Si nuestro nivel es un poco más avanzado y tenemos unos prismáticos o un telescopio, existe la posibilidad de colocar unos filtros en la parte frontal del instrumento óptico. Estos filtros se pueden comprar ya montados en un bastidor, o también se puede adquirir solo el filtro, recortarlo y colocarlo tú mismo en un bastidor construido a medida. Es muy importante asegurarnos de que este filtro sea el adecuado para observación visual y no para fotografía. Hay gente experta que se dedica a observar el Sol prácticamente a diario y que dispone de telescopios solares de hidrógeno alfa. Con estos telescopios podemos observar una serie de detalles en la atmósfera solar que no podemos ver de ninguna otra forma. Son instrumentos carísimos y sirven exclusivamente para la observación solar. Es importante que no recurramos a remedios caseros para la observación directa. Resulta muy peligroso mirar el Sol a través de artilugios como antiguas placas de radiografías, cristales ahumados, películas fotográficas veladas, CDs, gafas de sol o cosas por el estilo. Puede resultar muy dañino utilizar estos objetos a modo de filtro, ya que no han pasado ningún test el cual verifique que filtran adecuadamente la luz solar. La otra forma que tenemos de disfrutar de la fase de la parcialidad del eclipse es mediante la observación indirecta. Este tipo de observación consiste en proyectar los rayos de luz del Sol en una superficie. Hay varias formas de hacerlo. Las primeras que vamos a comentar están basadas en el principio de cámara estenopeica o cámara oscura. Una de estas formas consiste en utilizar una lámina opaca, ya sea una cartulina, un cartón o algo similar, y hacerle un pequeño orificio de entre 1 y 3 milímetros de diámetro en el centro. Una vez preparada la lámina, debemos colocarla de forma que los rayos de sol pasen por este orificio y se proyecten sobre una superficie clara y lisa, situada de forma paralela a la lámina, a unos 30 o 40 centímetros de distancia. Lo que veremos es el eclipse proyectado sobre esa superficie. Si, por ejemplo, en vez de una lámina con un orificio, utilizamos una espumadera de cocina, obtendremos el mismo resultado multiplicado varias veces. Otro artilugio fácil de fabricar y que también sigue el mismo principio es el canuto solar. Para construirlo necesitamos un tubo rígido de entre 40 y 60 centímetros de largo, una lámina de papel vegetal y una lámina de papel de aluminio. Con la lámina de papel de aluminio taparemos un extremo del tubo y posteriormente le haremos un pequeño orificio en el centro con una aguja. Esta será la parte frontal del canuto solar. El otro extremo del tubo lo taparemos con la lámina de papel vegetal. Esta será la parte trasera donde se proyectará el eclipse. Si queremos, también podemos añadirle un parasol alrededor del canuto. Una vez terminado, si colocamos la parte frontal del canuto en dirección al Sol, veremos el disco solar proyectado sobre el papel vegetal. Otra forma de observación indirecta es mediante la proyección con telescopio. Con este sistema se pueden apreciar detalles en el Sol imposible de conseguir con los sistemas anteriores. Pero esta forma de observación solo debe practicar la gente muy experimentada que sepa exactamente lo que hace, ya que las lentes del telescopio, al concentrar la luz del Sol, generan mucho calor. Y si el instrumento óptico no está diseñado para este tipo de observación, pueden derretirse o incluso quemarse alguna de sus piezas. Hay otro método de observación indirecta llamado celostato. Es un sistema mucho más complejo y avanzado que utiliza dos espejos motorizados para proyectar el Sol en el interior de una sala. Ahora vamos a centrarnos en cómo observar la otra situación que se da, la fase de la totalidad. La fase de totalidad son esos instantes mágicos en los que la Luna oculta por completo el disco solar. Es durante la totalidad cuando podemos y debemos mirar al fenómeno sin medidas de protección oculares que sí necesitamos durante la parcialidad. Observar los momentos de totalidad sin ninguna protección es absolutamente seguro. Aparte de mirar el fenómeno a simple vista, también podemos utilizar los prismáticos o el telescopio sin los filtros. Pero mucho cuidado con esto. Debemos ceñirnos exclusivamente a los momentos de la totalidad. No debemos excedernos más allá de esos momentos. Otra cosa que hay que comentar es que la fase de totalidad no puede ser observada de forma indirecta. Pues hasta aquí este segundo vídeo de la serie. Espero que os haya sido útil toda esta información y sirva para que tomemos conciencia de la importancia de proteger nuestros ojos adecuadamente cuando vayamos a observar el Sol. Si te ha gustado, dale al like y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.